tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. En estos tiempos complejos, en estos tiempos no solamente complejos en materia de salud, que ya la hemos estado pasando difícil en la sociedad, sino también complejos políticamente, económicamente. Y yo creo que en este momento cobra mayor relevancia la acción social, la acción política, las acciones positivas que los seres humanos puedan realizar en este contexto. Déjenme comentarles que precisamente hace 8 días, el miércoles pasado, estuvo aquí en Regeneración una mujer que yo respeto y admiro mucho. Y platicó, conversó, la entrevistó Alfredo Martínez de Aguilar y Alexandra para Detrás de la Noticia, y fundamentalmente estuvieron hablando todo el programa sobre su trayectoria, desde sus inicios, desde su formación, los retos que se impuso, la forma como se ha ido desarrollando en un medio tan complejo como es el de la defensa de los derechos humanos de la mujer, en el tema de la política, en hacer política en un medio tan complicado, en donde muchas veces el autoritarismo y las visiones sesgadas de género influyen e impiden además que se pueda trascender. Y de verdad que me quedé admirado, en el buen sentido, porque ella es una mujer producto de la cultura del esfuerzo. A esa conclusión llegué ese día. Y cuando terminaron de conversar, y ya se retiraba, me tomé la libertad de pedirle que pudiéramos volver a platicar ahora conmigo, aquí en Sin Censura, para hablar de política, porque ya habíamos hablado ya habíamos escuchado su trayectoria. Y en ese contexto me da muchísimo gusto, es un honor, recibir a la diputada Mariana Benítez Tiburcio. Bienvenida, Mariana, qué gusto. Muchísimas gracias, querido Raúl, y gracias por esta introducción. Muy contenta, y aquí cumpliendo mi promesa de venir, de regresar para platicar. Para poder conversar. Tiempos complejos, Mariana. Primero, vamos a empezar por el final y nos vamos a ir viendo varios temas que a mí me interesan conocer tu opinión. El primero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso, de Oaxaca, el Congreso del Estado de Oaxaca. Un reto. Sí es un reto, la verdad, mi reflexión en general es que la mesa tiene una función muy importante, la mesa directiva, y bueno, me encuentro con que hay funciones que en otros estados, en el propio Congreso de la Unión tienen la mesa directiva. En Oaxaca se le ha ido retirando restringiendo esas funciones, se ha ido a la Junta de Coordinación, pero a fin de cuentas la mesa directiva tiene su propio peso específico, claro, que es la conducción propiamente de los trabajos, de las sesiones y del trabajo parlamentario, ¿no? Preside la conferencia parlamentaria, en donde también participa la Junta de Coordinación Política, y por supuesto que la propia integración de las fuerzas en el Congreso pues tiene su propia dinámica y su complejidad, ¿no? Hoy yo pertenezco a un partido político que no es mayoría, es el segundo más grande, pero no somos ni siquiera de cerca la mitad de la fracción de Morena, y bueno, eso por supuesto que influye en el quehacer, influye en las condiciones con las cuales tú llegas a una mesa y presentas propuestas, etcétera. Entonces, pero la política es así, es compleja, a veces te toca ser mayoría, y me ha tocado ser mayoría como legisladora, y a veces te toca no ser mayoría, ¿no? Entonces hay que aprender a jugar bajo cualquier circunstancia. Eso es correcto. Pero ahí apuntaría 2 cosas, pero independientemente de cualquier situación, como las apuntas de la relación que se da internamente, la mesa directiva y la presidencia del Congreso es la que representa al Congreso. Es su representación, y yo creo que eso tiene un peso específico en todos los sentidos, político, moral, social, en todos los sentidos.
por una parte. Por la otra, lo que tú apuntas de la complejidad de las relaciones cuando no se es mayoría, bueno, también el PRI disfrutó algún tiempo es lo que te digo, de ser, como lo definió Carlos Salinas, el partido casi único, pero finalmente las cosas cambiaron, hoy es otro partido el que está al frente. ¿Y cómo es esa relación con la Junta de Coordinación, con la presidenta, con tus compañeros diputados de otros partidos, Mariana? ¿Cómo la logran trascender? Mira, la verdad es que mi propio estilo personal de hacer política es un estilo respetuoso. Claro. A mí, independientemente de si representas un voto o representas 26 votos, a mí igual respeto me merecen todas las integrantes mujeres y hombres integrantes del Congreso, ¿no? Entonces, de mí han encontrado, y yo te puedo asegurar que no podrían decir lo contrario, han encontrado respeto, claro. Formas institucionales, ¿no? La verdad es que para mí las formas políticas son muy importantes. Bien decía Reyes Heroles, la forma es fondo. Y es verdad, sí. Es verdad. Se agradece cuando te encuentras mujeres u hombres políticos con formas. Eso para mí es porque tiene un valor que parte del respeto. Podrás tener, insisto, diferencias. Tener la cachucha que quieras tener y tener la representatividad en el Congreso, pero la forma de interactuar siempre tiene que tener o tiene que prevalecer el respeto. Y eso es lo que yo espero encontrar en el Congreso, y eso es lo que de mí van a encontrar como presidenta de la mesa, como integrante de una fracción, como legisladora, porque este cargo va a ser un año como presidenta de la mesa y seguiré siendo diputada. Pero yo te voy a decir algo, no soy ni más ni menos siendo presidenta o siendo diputada sin esa representatividad. Al final de cuentas voy a seguir trabajando igual. Claro, y tú apuntas algo que me parece que es muy importante en los tiempos actuales. Yo he criticado mucho, el nivel del debate político en la actualidad. Porque lamentablemente en algunos sectores yo he visto que el debate ha bajado. Es decir, se va más por el ataque personal, por la generalización, por los argumentos sin sustento, sin validez incluso de la realidad, con propuestas que a veces en ocasiones son totalmente fuera de contexto, fuera de foco. ¿Y qué te digo de las guerras sucias, de los fake news, de ahora este tema de las redes sociales, que el anonimato puede prevalecer? Es algo que se presenta con mucha frecuencia, lo hemos estado viendo en el tránsito de la sucesión gubernamental, de la que vamos a hablar en un momento, y en ese contexto, qué bien que tú tengas esa visión de elevar la calidad del debate, porque eso es fundamental, Mariana. Sí, la verdad, hemos conocido ejemplos de cómo se ha abaratado la política, el nivel de la política en el Congreso Federal y en general también en las legislaturas locales, y no, bueno, tenemos que apostar a no caer en eso, en esta legislatura. Hasta ahorita yo te puedo decir que ahí vamos construyendo relaciones cordiales. Ya ha habido desencuentros entre grupos, como debe ser. La política, si la esencia de la política, digamos, no tuviera este disenso, pues no se haría política. Es decir, sería la visión única de una persona, de un partido. Entonces, la política es disenso. Entonces, yo no le tengo miedo a los disensos. Pero yo espero que sigamos siendo muy respetuosos de nuestra propia investidura, porque la gente no quiere ver diputados o diputadas pues haciendo vulgaridades, llegando a extremos de violencia u otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muchísimo eso, porque a final de cuentas son nuestros actos los que nos delatan y los que decepcionan y los que o enganchan, exacto, a la ciudadanía con nosotros, ¿no? Así es. Fíjate que a mí me tocó, en eso que tú dices de los disensos, los consensos, los buenos consensos, los consensos válidos se construyen a partir de la discusión de los disensos. ¿Estás de acuerdo? Porque finalmente vivimos un régimen plural. La pluralidad se manifiesta y es un arte la política, el poder encontrar consensos dentro de toda esa diversidad. A mí me tocó en el 97 el tránsito en la Cámara Federal cuando
el PRI perdió la mayoría. 97. En el 97, sí. Yo fui diputado del 94 al 97, pero luego Porfirio me invitó a ser el oficial mayor ahí en el Congreso de la ya fracción nada más del PRD, porque ya no había una mayoría priista, y me tocó ver y ser testigo de la construcción de muchos consensos a partir de los disensos, pero con política de altura. Y creo que en este contexto, por lo que he advertido ahora, porque yo llevo un seguimiento muy puntual de la actividad del Congreso de Oaxaca, por obvias razones, que somos un medio de difusión, claro, y veo las iniciativas, las intervenciones, estoy pendiente diariamente de sus debates, de cómo se conducen, de las propuestas que han hecho, de las tuyas incluso, que ahorita vamos a hablar también, y veo que sí hay un buen nivel de debate, hay un buen nivel de búsqueda de consensos dentro de los disensos, y creo que eso es válido. Y en ese contexto, tú has presentado varias iniciativas importantes. Me gustaría que, sin que entráramos a gran detalle, me las enumeraras o los platicaras, porque luego pasar al tema de política estatal y política nacional. Claro, bueno, pues realmente yo lo dije desde antes de entrar en funciones, que mi agenda prioritaria iban a ser las mujeres. Y lo son, evidentemente. Y lo son. Las mujeres, la agenda muestras también de las niñas, niños. La vida, es curioso, pero la vida también me ha ido llevando hacia ciertas agendas que a lo mejor en algún principio, no en el caso de las mujeres, pero por ejemplo la niñez, la agenda ambiental, etcétera, no necesariamente creciste y naciste con esa agenda por delante, ¿no? Pero claro, estoy preparando varias iniciativas en el tema de la niñez. Estoy trabajando con un grupo de excelentes abogadas y abogados para hacer una propuesta en materia penal también. Tú sabes que la agenda en materia de justicia y seguridad también es una de mis grandes pasiones. Y lo que he presentado hasta ahorita tiene que ver, y mañana, el miércoles, el día en que vamos a presentar esta entrevista, se presentará una iniciativa también y que tiene por objeto fortalecer institucionalmente a la Fiscalía para la investigación de los delitos de género y de los feminicidios. Y eso se conecta con lo que he presentado. Primero, una reforma constitucional, una reforma legal para garantizar y cerrar el círculo de la armonización para la paridad en todo. Yo no voy a quitarle el renglón como muchas de mis compañeras, porque tenemos que acabar con esa armonización, tenemos que concluir ese proceso que todavía en Oaxaca está inacabado, donde nuestra Constitución y nuestras leyes estén de acuerdo con la reforma importante de 2019 de paridad en todo. ¿Qué quiero? Quiero que cada mujer en cualquier espacio de poder, de dirección público, pueda acceder en igualdad de condiciones y deba acceder en igualdad de condiciones que cualquier hombre. Eso es lo que quiero. En el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, a nivel de gabinetes, en la integración de los ayuntamientos, en los órganos autónomos. ¿Por qué? Porque sí, porque nos corresponde, porque está previsto en la Constitución y porque es una cuestión de justicia. Somos el 51% de la población y necesitamos y debemos participar en igualdad de circunstancias. No es mandar a los hombres a su casa, no es una guerra de sexos, no, simplemente es una cuestión de equidad, de que nos toca igual que a los hombres. Eso es la paridad. Y sobre eso también ha hecho pronunciamientos que tienen que ver con los feminicidios, con la violencia de género contra las mujeres, que seguimos latente, viendo, sigue estando ahí. Apenas después, fíjate, de que yo presenté este punto de acuerdo, todavía asesinaron días después en Santo Domingo Petapa a otra mujer. Y seguimos escuchando, y lo digo yo en muchos espacios, no hay día, Raúl, que no me llegue una petición de alguna paisana oaxaqueña pidiéndome ayuda de distintas formas, porque está embarazada y la corrieron con 22 semanas, como si estuviéramos en los décadas atrás, porque estaba embarazada ya no le sirve y entonces ya, una mujer preparada que era auditora. Afortunadamente, gracias a esa denuncia, permaneció en su cargo. Pero habrá que estar pendiente porque en cualquier descuido la corre.
2, que la alcaldesa que la estaban violentando y todo el mundo vio el video, y mujeres de verdad, de muchas, que están sufriendo muchísimas experiencias, no solo es violencia política, es violencia sexual, es violencia psicológica, violencia económica, etcétera. Entonces, hay que parar esa violencia feminicida. Y si voy a parecer repetidor, no me importa, ni mis compañeras ni yo vamos a quitar el dedo del renglón de que tenemos que acabar con eso. Excelente. Y la última, esta iniciativa que voy a presentar, que se presentará el miércoles, para los efectos que te digo, fortalecer la Fiscalía que se encarga de investigar los delitos de género. Excelente. Bien, Mariana Benítez, talento por delante sin duda. Oaxaca, un día te pregunté, porque en ocasiones tenemos la oportunidad de tomarnos un cafecito con Mariana. Muy rico, por cierto. Y le pregunté y le dije, oye, viene el proceso electoral en Oaxaca, precisamente en este contexto que tú estás comentando de la participación de la mujer, de la que yo estoy totalmente de acuerdo, en esa equidad. Te pregunté, bueno, ¿vas a postularte para contender? Bueno, primero tenía que ser dentro de las reglas de tu partido, y después, si las condiciones se daban internamente, pues ser candidata en Oaxaca, una de las primeras candidatas mujeres, en todo caso a gobernador, ya formalmente. Lo platicamos, lo recordarás, y tú me diste una serie de razones y argumentos que me gustaría que los comentaras, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué Mariana Benítez no es la candidata del PRI al gobierno de Oaxaca? Pues mira, yo estoy muy cierta y te lo dije con toda la sinceridad de la que soy posible, porque no me gusta ahí jugar al poker face, ¿no? Te digo una cosa, te planteo otra cosa y estoy pensando otra, ¿no? La verdad es que sí soy muy transparente. Y te lo dije en su momento y te lo digo ahorita. Yo estoy muy clara en que hay momentos para todo. Por supuesto que he perseguido en el pasado ser candidata. Hace 6 años, cuando también estábamos en un proceso, o a las puertas de un proceso electoral, me inscribí como precandidata, quise ser precandidata de mi partido, más bien, fui precandidata, quise ser candidata de mi partido. Después de eso vinieron, seguí siendo diputada federal, tuve otras responsabilidades, ahora soy diputada local, y yo he aprendido a entender muy bien cuáles son los tiempos de cada quien, no forzarlo. Cuando yo he hecho cosas que no van contra lo que yo creo que debe de ser en su tiempo, salen mal. Entonces, yo te puedo decir que estoy viviendo mi presente, y mi presente es ser diputada local, y con todo, porque yo no sé tomar las cosas a medias. Entonces estoy muy contenta de ser diputada local, estoy contentísima de ser presidenta del Congreso, es algo que yo busqué, por supuesto, y lo busqué con mucho ahínco Sí, me lo comentaste. A ver, lo busqué y construí los consensos para que pudiera yo lograrlo, porque no nada más baja del cielo. Y bueno, ya estoy en esa responsabilidad, voy a cumplirla. Y por supuesto que nunca descartaré claro, ser bien. Candidata y después gobernadora de mi estado. Es un sueño que quisiera cumplir, no es una obsesión, pero en este momento no es mi momento, ni personal, ni familiar, ni políticamente. Considero que hay las condiciones y sin embargo, lo bonito de esto es que desde la trinchera que me encuentre, y en el futuro no sé cuáles vengan, de aquí a 6 años, no sé cuáles vengan. No, esto cambia todos los días. Todos los días, pero voy a estar ahí. Sí. Donde esté, Raúl, voy a estar ahí trabajando por las mujeres, siguiendo mi agenda y siendo sumamente congruente conmigo, principalmente, respetarme a mí en mi esencia y en lo que considero, sin traicionar mis valores y congruente con lo que creo y cuál es mi visión de país, de política, de hacer política. Me gusta mucho lo que estás diciendo, porque medir los tiempos y las circunstancias denotan mucha inteligencia y madurez, y eso debe tener en política, porque, fíjate, déjame platicarte una anécdota. En una ocasión
iban a postular a don Manuel Garza González como candidato a gobernador en Tamaulipas. Sí. En aquella época yo militaba... ¿El Meme Garza? El Meme, que acaba de fallecer. Acaba de fallecer, soy muy amiga de su hija, Mónica Garza. Que es la que dio a conocer la noticia de su fallecimiento. En aquella época, te estoy hablando de 1986, ya llovió. En esa época yo era miembro del PRI, era subsecretario de Capacitación Política del Comité Nacional del PRI, el secretario era Arturo Núñez. Y una noche me dice Arturo, oye, vamos a felicitar a don Manuel. Don Manuel era secretario general adjunto del CEN y despachaba en las barracas. Les llamábamos las barracas porque son los lugares que se construyeron en el estacionamiento del CEN del PRI después del temblor del 85, porque el edificio principal se afectó. Y bueno, pues vamos, eran como las 10 de la noche. Ya llegamos a las barracas. No, me acuerdo que Florencio Salazar Adame era su secretario particular. Y había gran fiesta, conjunto norteño, y don Manuel, tú lo recordarás, era un hombre así muy bonachón, muy buena onda, cachetón, ¿no? Rojo. Ya nos recibió y Arturo, Raúl, los invito mañana, voy a las 7 de la mañana a Tamaulipas, mi proyecto. Estaba, pues, como suele suceder, ¿no? Sí. Ya era un hecho consumado en ese momento el tema. Bueno, ¿qué pasa? Nos salimos como a las 12 de la noche de la celebración. Él nos comentó que se iba muy temprano a rendir protesta en un acto en el estadio de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Y ya nos fuimos. Eran otros tiempos, además no había celulares, no había redes, había muy poca manera de informarse, pero al día siguiente, hacia las 10 de la mañana, iba yo en mi carro y había un solo noticiero que daba noticias políticas. Entonces, me gustaba escucharlo. Y el conductor dice, y vamos a enlazarnos ahora a Ciudad Victoria, pues, prista por Partido Revolucionario, eran los tiempos del partido casi único, sí. Va a postular a su candidato a gobernador, y ya con nuestro corresponsal se enlazan, y el corresponsal empieza, bueno, estamos aquí, el estadio está lleno, los petroleros agitan sus gorras, las matracas, el sector popular, los campesinos sus sombreros, la gente feliz, y en este momento entra el candidato del Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado. Yo dije, ahí está don Manuel, qué envidia. Y entonces dice, Américo Villarreal. Sí, lo bajaron en cuestión de horas. En la madrugada, man. Así es. Pasó el tiempo. Ya eso fue el 86. En el 2003, don Manuel volvió a ser diputado federal. Y en esa época ya hacíamos este programa de Sin Censura. Y entonces lo busqué y le dije, oiga, déme una entrevista, y me dio una entrevista. Ahí está en uno de mis libros de recopilación de entrevistas. Y entonces le platiqué esta anécdota a don Manuel, y le digo, oiga, don Manuel, pues, a ver, ¿a cuántos años hace de esto? Pero a tantos años, ¿qué pasó? Oiga, cuéntame. Y me acuerdo que don Manuel se echó para atrás y me dijo, Raúl, ya sabes cómo son de rajones los priistas. Y se tiró la carcajada, era una broma. Y después ya en serio me dijo, mira Raúl, dice, en la vida uno tiene que tener aspiraciones, uno tiene que tener ambiciones políticas en el buen sentido, sí. Objetivos políticos. Y tú vas construyendo las circunstancias. Y las circunstancias llegan en un momento, si llegan esas circunstancias a confluir en el momento, la hora, el día, se dan. Cuando no se dan a dar, porque no se dan las condiciones, no se dan. Y me acordé ahorita de esa anécdota por lo que tú estás diciendo. Creo que esa es la mejor manera de hacer política, pensar en lo que está sucediendo, en lo que estás haciendo, porque esa es la mejor carta de presentación para lo que venga. Y sabes que disfrutar lo que uno está haciendo, porque de pronto también hay quienes ni disfrutan y el cargo o ni se concentran en el cargo, ya pensando en mucho tiempo adelante y se deja de atender
y es fácil hacerlo, digamos, te lo puedo decir, es fácil desconcentrarse pensando en futureando y no siendo cabalmente responsable con las funciones que se tienen en ese momento. Entonces, por supuesto. La verdad, yo lo he visto. Si va a ser, va a ser. Muchas veces, claro, has sembrado ya una trayectoria, un trabajo, y de pronto te puede salir una invitación, una propuesta para seguir avanzando de donde menos te imagines, donde no estabas pensando, y a veces sin mover un dedo. Es decir, sin estar ahí buscándola. Entonces, realmente yo estoy convencida de decir, no sé, cada quien, pero yo voy a disfrutar mucho estos 3 años y sobre todo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para dejar un buen legado, para realmente ayudar en todo lo que yo pueda y esté a mi alcance en estos 3 años como diputada local. Ya lo que venga, veremos qué hay. Efectivamente, hay que construir circunstancias para también seguir creciendo, seguir avanzando. Pero también, mira, ahora con esta pandemia lo sabemos, la vida se te puede ir en un suspiro. Claro. Y mientras tanto ya te estás ahí acabando y matando de pleitos, etcétera. No, yo voy a construir a paso firme, pero también sin dejar de ver el camino. Perfecto. 2 últimos temas. Yo tengo siempre la impresión, y lo digo, de que no hay elecciones iguales. Todas las elecciones son diferentes, los procesos electorales. Estamos viviendo ya un proceso electoral en Oaxaca. ¿Cuál es tu opinión? ¿Está ya definido? Mira, ciertamente no podemos dejar de desconocer que pues hay un apoyo muy grande al presidente, en general en el país, y Oaxaca yo creo que es uno de los estados, no creo, es uno de los estados, si no es que el más, junto con Tabasco, donde el presidente goza de altísima popularidad, muy por encima del promedio nacional. O sea, estamos hablando de que su popularidad roza los 70% de aprobación. Entonces, no podemos ignorar que esa circunstancia ayuda a quien pongas en Oaxaca, de verdad. Sin embargo, parte de lo que nosotros estamos platicando, no todo está escrito. En política, todo puede suceder. Claro. Y entonces yo no te podría decir, no, ya está definido en Oaxaca. Yo creo que inclusive dentro del propio Morena, pues todavía hay monedas en el aire, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y en el PRI hubo sorpresas. Hay alguna impugnación. En el PRI hubo sorpresas, ¿no? A lo mejor muchos pensaban que iba a ser un candidato A y resultó ser un candidato B, en fin, ¿no? Entonces, por eso confirma lo que platicamos en relación con el meme. Nada está escrito en política. A ver. Entonces, sí, no puedo ignorar ese nivel de alta popularidad porque arrastra, porque lo hemos visto, aunque pongas candidatos impresentables, y ha puesto Morena candidatos impresentables en muchos lados de la República. O que no han dado resultados, solamente, ¿no? Por el hecho de que traen el sello ¿sí? del color del partido del presidente, y pues, ¿no? Eso, o sea, lo ves, por ejemplo, con lo que pasó en la capital, si lo puedo decir. El impresentable ex presidente municipal de Morena, de verdad que ha sido, yo creo que de lo peor que le ha pasado a la ciudad de Oaxaca, lo digo con todas sus letras, irresponsabilidad. Y bueno, pues uno pensaría que la sociedad castigaría al partido, a ese actuar irresponsable de un presidente municipal con ciertas siglas, y sigue ganando Morena, ¿no? Entonces, bueno, hay condiciones, hay cuestiones que hay que irle entendiendo poco a poco. Claro. Y además yo respeto muchísimo al presidente municipal, Neri, tengo buena amistad. Estoy hablando del fenómeno. Sí, claro, del fenómeno político que representa Morena y la presencia del presidente, ¿no? Entonces, pero te diría, nada está escrito, veremos las propuestas que se hacen, quiénes son al final del día los candidatos y las candidatas, porque al parecer va a haber candidatas. En el PAN hay 2 precandidatas, veremos una precandidata, y en MC va a estar una precandidata también. Tenemos, en fin, y el PRI, pues bueno, ya tiene su propuesta de precandidatura.
y veremos también las campañas importan, ¿eh? Yo lo vi en el proceso electoral pasado, cómo a pesar de todo este fenómeno que aún persiste nacional de Morena, cómo las campañas importaron, ¿no? Yo viví muy de cerca el proceso electoral en Nuevo León, porque uno de los candidatos pues, era muy amigo mío, es amigo mío, y bueno, pues al principio pues venía la candidata de Morena arrasando, mejor dicho. Y sobre todo en caballo de Hacienda se veía que iba a ser crecer, y de pronto se cae y queda en un estrepitoso tercer lugar, ¿no? Pero estrepitoso, ¿no? Y ahí no importó, claro, es Nuevo León, no es Oaxaca. Claro. Pero bueno, o sea, las campañas importan y veremos qué pasa en este proceso electoral que vamos a tener. Me hubiera gustado, me gustaría también hablar del tema de la sucesión presidencial, porque creo que ya está muy lejana, pero te voy a preguntar una cosa, ya para finalizar. ¿Qué va a pasar con el gobernador Alejandro Murat? Es decir, él tiene una muy buena relación institucional con el presidente de la República, lo cual es correcto, desde mi punto de vista. Una cosa es la polaca partidista y otra cosa es la relación institucional. Se habla que se vaya pronto a alguna posición federal o a otra posición, que quiere ser candidato o que dice que quiere o que puede ser candidato presidencial. ¿Cuál es tu opinión para finalizar sobre este tema? Pues bueno, igualmente, ¿no? Yo creo que no hay nada escrito. Yo creo que estoy segura que el gobernador optará por concluir su mandato, ¿sí? Yo no lo veo yéndose ni mañana ni en un mes, la verdad, porque sé que tiene muchísimo interés en entregar los proyectos y las promesas más importantes que hizo, y entre ellas era la de las carreteras. En la que está teniendo un apoyo la del Istmo, la de la costa. Está construyendo el centro gastronómico, está construyendo el centro cultural, en fin. Entonces hay proyectos que en su lógica estoy segura que va a querer acabar y entregar. Quiere que sea su legado y en eso me parece que está en lo correcto. Ya lo que venga después, la verdad, yo no lo criticaría, de verdad, te lo digo, que pudiera irse en algún espacio en el gobierno federal, ojalá, ¿no? Ojalá, porque bueno, pues eso significa que también a Oaxaca le puede ir bien, claro. Si un oaxaqueño como él llega a un cargo así, pero bueno, yo tampoco puedo anticiparme, sí. Ojalá fuera yo tuviera una bola blanca para saber. Así es, y además está en su sexto año, el previo al más difícil de su gobierno, que es el séptimo. Sí, correcto. Mariana, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. Qué honor, amigas, amigos. Mariana Benítez Tiburcio, diputada, presidenta del Congreso de Oaxaca, gran amiga, mujer talentosa, a la que respetamos, admiramos y apreciamos con mucho respeto. Gracias por estar aquí en Sin Censura. Gracias, como siempre. ¿Algo que quieras agregar para finalizar? Pues muchas gracias, como siempre, este espacio generoso que siempre me has brindado. Este es un gran programa, un gran medio. Y bueno, pues todo mi reconocimiento, tú lo sabes, querido Raúl, por tu cultura, porque tienes una cultura muy grande, y cultura política, tienes muchos amigos y amigas, y bueno, eso me enorgullece doblemente porque me incluye en tu lista de amigos. No, hombre, el honor es mío. Gracias, nos vemos pronto. Buenas tardes.